Hola a todos, buenos días. Es la clase de expresión arquitectónica 1 del taller Macheto. La sesión es del 28 de octubre del 2020 y vamos a empezar con nuestro ejercicio. En este caso les voy a mostrar cuál es el ejercicio, que es este, tal cual. En su momento lo van a tener a su disposición. Y vamos a empezar a ubicar dónde están las fugas. Bueno, mis lápices. Aquí está. Fuga. Si yo extiendo y yo extiendo con lápices mi punto de fuga está fuera del papel, el primero. Y el segundo, vamos a decir que puede ayudarnos a converger, y está aquí uno, y vamos a decir que el otro puede estar por acá. Y como pueden darse cuenta, están todos por arriba, están salidos con respecto al papel. Uno está aquí afuera y el otro me queda por acá afuera. Nivel de ojos, ¿dónde está? Bueno, ¿quién me lo puede decir? Pues un poco la calle y un poco, vamos a decir, este balcón. ¿Y dónde está el nivel de ojos? Pues el nivel de ojos está, podemos decir que está a esta altura. Entre el nivel de hasta abajo, justo a la mitad. Vamos a decir que está aquí. Y por ese motivo, ya entró alguien. Y por ese motivo, el nivel de horizonte está dentro de la composición del dibujo, está como en el cuarto o quinto inferior, abajo, pero sin llegar a ser hasta abajo. Y los puntos de fuga están por fuera. Bueno, entonces ¿cómo lo voy a abordar? El tema es muy horizontal. Entonces, poco a poco, hasta componer la lámina, necesito tratarlo de ver cómo lo voy a hacer. Bueno, vamos a decir, todo mi tema va a estar aquí, es muy horizontal. ¿Ok? Luego, empiezo a ubicar dentro de todo el tema, quedamos que era el quinto inferior. Vamos a decir que el nivel de horizonte esté aquí, más o menos. Esto es a nivel trazo, muy suavecito. Y posteriormente lo que voy a hacer es empezar a sacar algunas envolventes. ¿Qué ocurre si me dibujo? Lo subo y lo pongo justo al centro. ¿Por qué yo lo desplacé abajo para componerlo? ¿Por qué? Porque el tema es muy horizontal. Y si lo dejo arriba, me va a quedar mucho piso. Vamos a suponer que sea al revés, inverso, así. ¿Qué va a ocurrir? Que entonces me va a quedar mucho piso y se va a ver raro. Como caballo lechero, poco cielo y mucho piso. ¿Qué hago con eso? No sé qué hacer. Y de seguro me va a ser un desastre. ¿Qué ocurre si lo bajo? Bueno, que voy a tener más cielo. ¿Y qué va a ocurrir? Que muy probablemente no se va a ver nada, no se va a ver mal, se va a ver natural. ¿Por qué? Porque en ocasiones tenemos mucho cielo. ¿Qué pasa si lo pongo al centro y tengo un equilibrio entre cielo y piso? Que bueno, como vemos la imagen, a lo mejor no es muy fortuita, que esté muy agradable, que se le vea mucho piso. Entonces, al contrario, aquí lo que nos conviene es hacerlo abajo para tener mucho más cielo y poder hacer otro tipo de cosas. Bueno, yo de entrada considero que debe de estar para abajo. Llámelo experiencia, llámelo criterio, llámelo como sea. Pero me parece que el dibujo puede estar hacia abajo. Posteriormente, tenemos nuestro dibujo y empiezo a generar yo mis envolventes. Bueno, aquí hay un primer volumen suficiente para tener un poco de espacio. Vamos a decir que el primer volumen, el último está aquí. Arribita hay otro. Aquí hay otro. Arribita de ese hay otro. Aquí empieza justo la terraza y la caja principal. La terraza está por aquí, hace esto, una cosa así extraña. Y posteriormente tengo un primer muro, un segundo plano de muro, que esto es muy bonito, y un tercer plano de muro. ¿Qué fue lo que hice? Que entonces empecé a sacar envolventes. ¿Qué corrección voy a hacer? Que mi nivel de horizonte entonces ya no va aquí, a donde lo he planteado, va a ir un poco más arriba. Y como pueden darse cuenta, ligeramente lo subí con respecto a toda la composición. ¿Para qué? Para que no estuviera ni tan abajo ni tan arriba. Entonces son de las cosas que van resolviendo a golpe de calcetín, como se le llama, que es sobre la marcha. Como
pueden darse cuenta, el dibujo es muy grande y lo fui escalando y lo empecé a proporcionar. Para eso me sirven las envolventes, no pasa nada. Si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme, no pasa nada. Vamos a hacer todo el dibujo y se vale que me interrumpan para alguna observación o para algún comentario. ¿Qué más pasa con el dibujo? Bueno, en este momento yo ya puedo empezar a sacar mis aristas principales para definir derechas de izquierdas. Y como regresamos a ver el dibujo, se dan cuenta que tranquilamente podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 y probablemente 6 o hasta 7 diferentes aristas principales. ¿Por qué? Porque me dividen de derechas de izquierdas de cada cuerpo de volumetría. Entonces, no se preocupen con que se acuerden que todo debe de respetar el mismo punto de fuga y el mismo nivel de horizontes. No importa que cada uno de estos volúmenes tenga una arista principal diferente. Entonces, ahora sí, empecemos a ubicar dónde va mi arista principal. Vamos a decir que esta sea la arista principal de todo este volumen. Y yo sé que de aquí para acá va a venir. Entonces, mi punto de fuga va a andar como por acá, en algún punto. Quieren ahorita, aprovechen y márquenlo en el respirador o en la mesa de su mamá, pero encima de un masking. No le rayen a su mamá el comedor, por favor, porque se va a colgar de la lámpara. Y del otro lado haremos lo mismo. Entonces, en este caso vamos a decir que está por acá. Está en algún punto por acá, descendiendo. Ok. Ubicamos las cosas y en ese momento ya podemos empezar a hacer, como en este caso, el tema se presta que sean cajitas independientes, que poco a poco voy a ir sumando y me va a dar un gran todo, no como los anteriores que hemos hecho, que es un solo volumen y lo hay que esculpirlo y sacarle cosas. Aquí lo que vamos a considerar es que es una caja y le vamos a adicionar otra caja y otra caja y otra caja y otra caja y otra caja. Y al final vamos a hacer la vegetación de fondo y de igual forma la caja. Cada tema se desarrolla y se plantea de diferente forma. No se preocupen, es simplemente esta estrategia. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Entonces tengo mi arista principal del volumen principal. Posteriormente, aquí digo que viene mi caja, tal vez un poquito menos, muy suavecito. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente con líneas delgadas. No abusemos del borde picapiedra, por favor. ¿Cuál es el borde picapiedra? Por favor, busquen en internet cómo son los picapiedras. Y son gordos, el borde alrededor de la figura siempre es gordo y intenso. Aquí no, aquí lo que vamos a hacer es todo lo contrario, suavecitos y delgados. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de simplemente dar contrastes. Entonces, en este momento doy un contraste. Si esto viene aquí, vamos a decir que viene acá. Este viene fugando por acá, hasta por aquí más o menos. Bajamos. El piso viene aquí un poco chueco y esto se mantiene en horizontal. Y se dan cuenta que ya esculpí la primera caja, no le pasa nada. Aquí tiene un chipotito, sí tiene un chipotoma. Esto se remete así tantito y aquí baja. Ok, y en ese momento yo ya tengo... es que aquí coincide con la ventana. Ok, y aquí inclusive ya puedo empezar a proporcionar y mencionar mi ventana, que viene, sí, justo aquí. Ok, así. Posteriormente empiezo a esculpir dónde van mis vanos. Ya tengo los sólidos, empiezo a esculpir vanos. Pero se dan cuenta que empiezo a asumir dónde va mi punto de fuga. En algún punto como por aquí viene. En algún punto. Pueden ver mi dedo y ahí está más o menos. Entonces, calcúlenle que va a estar en el mismo punto. No importa si lo van girando. Ya vimos la anterior ocasión cómo por estrategia puedo ir girando cosas. El chiste es simplemente definir. Y aquí vamos a hacer otras cosas. Bueno, podemos ver que tiene divisiones, tiene una serie de como diseño de cancelería. Y aquí nos está dando a entender alguna cierta penumbra. Lo importante es primero desarrollar el barandal y posteriormente hacemos los fondos. En este caso voy a atacar primero delante y posteriormente voy haciendo los planos posteriores. ¿Por qué? Porque si me equivoco, en ese momento ya no, ni Dios Padre me lo repara. Entonces vamos a resolver primero esta ventana que no tiene gran chiste. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo una abstracción. Yo sé que mi dibujo, mi ventana va a venir en esta forma. Si yo esto le hago un plafón,
pues el plafón hace esto. Y hago un remetimiento de muro. Y en este momento tengo una profundidad. En este momento yo genero un cancel o un boa marco y, y la parte de adentro va a ser más oscura, que es la penumbra de mi objeto. En este caso lo estoy haciendo exageradamente grande, tiene como 4 veces el tamaño de este. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya tengo lo vertical, que es la penumbra del cristal. Voy a churar en horizontal siguiendo fuga el plafón y posteriormente voy a hacerle una sombra. Y en ese momento, como pueden ver, tenemos 3 o 4 texturas diferentes aplicadas sobre el mismo objeto, nada más que aquí está muy grande y aquí va a ser más chiquito. Y a medida que lo vaya haciendo hacia atrás va a ser mucho más chiquito. Entonces esta misma idea o este planteamiento lo tengo que hacer un poco más abstracto con menos líneas. Bueno, ¿cómo voy a hacer el barandal? Bueno, ¿qué ocurre con los barandales? Como podemos darnos cuenta en el dibujo, aquí, el original, tenemos una serie de líneas verticales, digamos, con el contraste con el fondo. El barandal va a ser negro con el contraste con el fondo, pero con el contraste con la cancelería, la profundidad del cancel oscuro, entonces el barandal va a ser claro. Entonces lo que tengo que hacer es inversos. Entonces, de alguna forma lo que voy a hacer, vamos a decir que viene en altura así y viene en altura así. Entonces, de aquí para acá voy a dibujar barandales delgados. ¿Por qué? Porque el fondo es blanco. Entonces, el barandal es oscuro. Y lo que voy a obtener es esto. Si quieren, le metemos un poquito más de detalle, no pasa nada, algún tipo de línea, etc. ¿Qué va a pasar con todo lo opuesto? Bueno, aquí de hecho es todavía blanco y continúa y llega hasta aquí. ¿Qué va a ocurrir con el fondo? En el fondo ocurre lo inverso. El barandal se vuelve claro y la penumbra, el fondo, se hace oscuro. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de estar dibujando líneas, lo que voy a hacer es dibujar los rellenos. Llegó alguien. Y en ese momento, ¿qué voy a hacer con el mismo ritmo? Entonces voy a dejar líneas blancas. Y en ese momento lo que estoy haciendo es la interpretación de la penumbra y en el otro caso estoy haciendo el dibujo de las líneas. Como pueden ver, hice de este lado. ¿Qué ocurrió? Que en este caso dibujé la penumbra y dejé el blanco, y en este caso dibujé el negro y dejé el blanco. Entonces, para hacer el horizontal hago lo mismo. Dibujo y dejo una rayita milimétrica blanca y el resto en automático es simplemente hacer un fondo. Y en ese momento mi penumbra se va a interpretar como que está atrás, por atrás del elemento. Y en ese momento, ¿qué es lo que estoy viendo? Se dan cuenta aquí que aquí ya estoy viendo penumbra con la interrupción del barandal. Y aquí estoy viendo barandales porque el fondo es claro. Entonces, en ese momento estoy jugando el claro oscuro, claro oscuro, claro oscuro. Estoy geometrizando y estoy analizando qué carambas estoy haciendo. Bueno, una vez que hice esto, ahora sí, puedo empezar a esculpir los siguientes elementos, la siguiente caja. Yo sé que la fuga viene para acá, entonces casi tiene la misma fuga. Procuro nada más tener los anchos correctos y pertinentes y en automático ya tengo. El piso, pues el piso sube y va haciendo de esta forma. Ok, se dan cuenta que lo estoy haciendo muy suavecito. ¿Para qué? Para que me dé oportunidad de si es necesario retocar y o retomar cosas. Procurar que las proporciones de las ventanas sean las adecuadas y en automático lo que tengo es esto. Aquí ya en lo particular me gusta de una vez hacer todos los negros de las ventanas, así ya no se me olvidan y me da oportunidad de ir calibrando y jugando con las cosas. En ocasiones hago oscuros, delgados, rayones, voy haciendo interpretaciones y se dan cuenta que aquí es como dio la vuelta con una mini rayita delgadita. Aquí el dibujo viene muy, lo roto, se vale que lo rotes, y aquí está muy lagrimeado, muy escurrido. Entonces vamos a hacer esos escurrimientos. ¿Para qué? Para que se dé a entender. Y poco a poco lo voy haciendo, lo voy abriendo. ¿Para qué? Para que no saturarlo tanto.
¿Por qué? Porque si no, entonces si lo saturo tanto como la ventana, voy a tener que hacer esta interpretación de dibujo penumbra y dejo rayita blanca. Y aquí lo que tengo es todo lo opuesto. Y se dan cuenta que arriba no tiene ni siquiera, tiene apenas una rayita que me está definiendo el volumen de arriba. Bueno, ya me permite hacer el volumen que va aquí atrás. Entonces este viene aquí más o menos y en altura viene un poquito al ras de la ventana. Blanco con blanco necesita contraste. Entonces aquí lo que voy a hacer es ligeramente contrastar y darle un poquito de azurado, nada más para diferenciar el plano de adelante con el plano de atrás. Y en automático ya lo tengo. ¿Ok? Voy a dibujarle igual una ventana, pero esta es más chiquita. Entonces, estamos partiendo del mismo principio de hacer esta ventana. Pero lo hice con 2 rayas, solo que está respetando la misma forma. Listo. Posteriormente, ya tengo este volumen, ya tengo aquí algunas insinuaciones, me gustaría terminarle de hacer algunas sombras adicionales. Abajo parece que nada más tiene como hierbitas. Entonces dibujamos algunas cosas. Aquí se me olvidó que hay una entrada, pareciera que es un garage. Y esto viene fugado muy horizontalmente. Aquí vamos a hacerle algo. Esto está padre. Como se adelgaza, vamos a tratar de hacerlo. Es un patrón diferente de azurado, se dan cuenta que es irregular, muy irregular. Y lo que vamos a hacer son líneas horizontales. ¿Por qué? Porque son el piso. Y empezamos a meterle detalles. Podemos meterle algunas lechuguitas, algunas verduritas por ahí. Y principalmente son rayas horizontales. En este momento ya mi dibujo se siente que tiene un piso, está aterrizado. Lo único que tengo que hacer es culminar la parte de atrás. Vuelvo a repetir. Si yo empiezo a trabajar esta zona y como lo hice muy negro, lo que va a ocurrir es que lo voy a tallar y me lo voy a tallar con el anverso de la mano. Entonces lo que voy a hacer es empezar a trazar cosas y giro y empiezo a ambientar de cabeza. No le tengan miedo a las cosas de girarlas, por favor. Es una estrategia más. Posteriormente, aquí empiezo a ver que me falta este volumen. Bueno, este volumen casualmente viene como a esta altura. Baja, fuga y al fondo también baja. Pero la vegetación está muy arriba, a diferencia de los niveles inferiores. Y en este momento me da oportunidad también de hacer a la mitad más o menos, pasadito más o menos, y termina. Y en ese momento fugo, y aquí voy a hacer una oscuro, para que se entienda cómo está remetido y cómo no llega y se embarra los demás, es un volumen suelto. Posteriormente vamos a hacer, me falta otro volumen más que viene aquí, termina aquí y se embarra a la mitad de aquí. Y como pueden ver, ya tengo la generalidad de la volumetría. Lo único que tengo que hacer es girarlo. Me falta una puerta aquí y me falta una ventana muy chiquilla aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ambientarlo de cabeza. No pasa nada. ¿Qué ocurre? Que cuando te acostumbras a dibujar, no importa cómo dibujas, te acostumbras a hacerlo. Entonces lo que haces es imitar o lo que ya tienes preestablecido como estas zonas y decir plafón, ventana y dejo rayita. Y en este caso, ¿dónde está la otra puerta? Aquí está. Es como esta figura o como esta figura de acá. Entonces lo que voy a hacer es, aquí viene completo, aquí es un trazo fugado y en automático ya tengo la inserción de la puerta, como pueden ver. ¿Qué ocurre? Que bueno, a lo mejor aquí me conviene achurar ciertas cosas como esta zona, que empiezo a achurar, desvanezco. Entonces aquí blanco con blanco necesita contraste. Entonces vamos a meter algunos contrastes y desvanezco. De igual forma, aquí puedo hacer lo mismo y desvanezco.
Y en este de acá también, y desvanezco, son como esos mugres, pero cada uno se maneja de diferente forma. Este lo voy a llegar un poco más hasta el fondo, para que me dé mayor contraste y pueda diferenciar todos estos elementos. Y en este momento ya estoy casi acabando mi dibujo. Ya nada más me faltan los 3 muros de este lado y en automático ya puedo poner vegetación. Y lo que le ponga de vegetación en ese momento, lo que va a hacer es que todo mi dibujo me lo va a aventar para adelante. Como lo voy a hacer muy oscuro, en ese momento todo se me va a venir para adelante. Aquí tiene una insinuación como de banqueta o de guarnición o algo, entonces listo, se acabó. Se dan cuenta que sigue la misma fuga. Aparentemente como, o sea, la fuga vendría siendo así. Entonces, técnicamente, si el punto de fuga está aquí, esto debe haber seguido esta fuga, es decir, este arco. Pero como está en una, eso es cuando está plano, pero como la calle va subiendo, entonces lo que hago es exagerar esa inclinación. Si la calle fuera bajando, entonces tendría que hacer lo opuesto, bajar ese ángulo. Pero como va subiendo, entonces ese ángulo se incrementa. Ahora, ¿qué hago con la parte de atrás? Bueno, aquí alcanzo a ver que tiene una microventana cuadradita rara. Posteriormente aquí tengo el muro, termina más o menos por aquí, puede terminar, perfecto. Y entre estos dos, a la mitad viene el muro. Ok, ya tengo la proyección vertical. Y más o menos es esta misma altura. Ok, entonces le damos su ancho y si me falla algo lo giro. Obviamente si lo giro de esta forma voy a empezar a batir, entonces tengo que girarlo del otro lado y procurar que no se me vaya chueco. Las chuecuras, por favor. Yo estoy dándoles a ustedes la preferencia al soporte, entonces en ocasiones no me queda del todo vertical, se me van ligeramente chuecas. ¿Qué voy a hacer con la escalera? Bueno, aquí hay una escalera. Entre este plano y este plano hay un plano inclinado que son escaleras. Y como pueden ver, son elementos horizontales, nada más lo que voy a ir haciendo. Procurando que sigan la fuga, como mencionábamos la vez pasada. Y en ese momento se dan cuenta que la escalera ya salió y sin estarle haciendo tanto cuento. Lo único que voy a hacer aquí va a ser lo mismo, pero espejeado, porque este es para este lado, pero para el otro lado es inverso. Entonces hago mi rayita y mi plafón y en automático vean que ya está la ventanita. ¿Qué más? Ah, acá arriba hay una puertita, una insinuación de puerta. Entonces aquí voy a replicar esto mismo nada más que de cabeza. Fugo, plafón. Y el resto son verticales obscuras. Obviamente a este le voy a meter mucho más detalle porque es mi primer plano. Y tengo más definición y además el tamaño me lo permite. Entonces, como pueden ver, le estoy hasta un poquito saturando cosas. Me permite esto, luego, ok, esto continúa. En un cierto punto aquí baja y me hace esto. Y estoy haciendo muchas delgaditas un poco intensas. No estoy abusando de los gordos. ¿Por qué? Porque la gordura en ese momento hace y se interpreta de otra forma. Aquí baja y aquí hay algo, pero no lo entiendo del todo que sea. Vamos a suponer que haga así en horizontal. Continúa un poco más y tenemos un desfase de muros y vuelve a continuar. Y vamos a decir que hasta acá termina mi dibujo. Esto lo disimulo, no pasa nada. Algunas verduritas, alguna vegetación, listo, se acabó. No necesito hacerle más. Y ¿qué más? Un poquito el espesor y el resto se vuelve negro. Ok, y listo, ya quedó mi dibujo. No necesito hacerle más. Mi nivel de horizonte es este, pero aquí está como si fuera la calle para abajo. Técnicamente yo debí haber puesto aquí la horizontal, pero lo estoy haciendo abajo porque pareciera que desciende así y también desciende para allá. Entonces son de esos detallitos que tengo que nada más ir cuidando. Son líneas horizontales, algunas verduritas, voy aplicando un poco de rayitas, rayones, como para dar esas sensaciones de que tenemos algún elemento pasto, vegetal, lo que sea. Y casualmente como si fueran ondas, como si fuera la espuma del mar, tal cual. Y en ese momento ya tengo resuelto mi dibujo. Aquí sale un arbolín, entonces vamos a traer una estructura simpática.
Como pueden ver, en ocasiones o regularmente siempre de arriba hacia abajo, pero no forzosamente. Y en este momento ya tengo un cierto esqueleto, cómo se va agrupando. Aquí converge en esta parte negra para dar contraste y el tronco desaparece. Voy a procurar dejar una rayita blanca que va a ser la cara en luz del muro y tengo la otra cara. Y poco a poco empiezo a hacer ashurados. En ocasiones, como van a ver la figura, tiene ashurados horizontales, ashurados verticales como despeinados, pero y a veces se van rotando y convergen en un punto. Y en ese momento lo que está haciendo es perfilándome y haciendo un fondo. Bueno, aquí voy jugando con los oscuros, voy jugando con intensidades, voy jugando y haciendo variaciones, y en ese momento pareciera que estoy haciendo tanto fronda como troncos. En ocasiones a veces un poquito más de negro, pero no tanto abusado. Y poco a poco voy haciendo este tipo de esquemas. A veces lo roto, a veces lo abuso, a veces lo hago más intenso, a veces lo aglutino con otro, y como pueden darse cuenta en ese momento, voy haciendo un fondo-forma, y ese fondo-forma lo que va a hacer es que todo mi resto de dibujos se venga para adelante. En ocasiones me regreso y remarco 2, 3 elementos que con el ashurado se me fueron perdiendo y dan este esquema de ¿cómo se llama? Troncos, esa es la palabra, troncos. Y a medida que voy bajando, pues voy empezando a encontrar otro tipo de estructuras. En ocasiones son simplemente arbustos, como este que voy a empezar a hacer, que es muy parecido a lo que hice acá arriba con la frontal, solamente que está a nivel de tierra, y lo vamos a entender como si fuera un arbusto, algunas exageraciones del fondo con la línea de tierra, y empiezan a ver cómo se empiezan a mezclar, y posteriormente lo que voy a hacer es simplemente empezarlo a degradar. Me parece que tengo que mantener ciertos esquemas de troncos, entonces no tengo que abusar tanto de las siguientes capas que vaya haciendo. Puedo irlas obscureciendo, pero aquí ya también tengo otro arreglo, entonces tengo que volverlo a degradar. Y poco a poco voy haciendo capas y capas y capas, procurando que las de arriba, como en el caso del árbol, puedan darse cuenta que son mucho más claras. Entonces puedo empezar a hacer, empiezo a ashurar, y los desvanezco y convierto en una sola línea. Y en ese momento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Insinuaciones. Puedo abrir los ashurados a tal grado que se vuelven esto, como rayas más sueltas, pero se dan cuenta que me está dando ya una insinuación de un fondo forma. Ese fondo forma lo que está haciendo es que todo lo demás me lo está resaltando sin necesidad de que yo esté abusando de las cosas. Lo único que tengo que hacer es mandarlo un poco para atrás y en automático me queda mi dibujo. Y casualmente voy a agarrar esta esquina. Lo voy a agarrar en diagonal. Y no lo voy a agarrar y no lo voy a saturar toda la esquina, sino lo único que voy a hacer es atacarlo y casualmente aquí, en el punto de la escalera. ¿Para qué? Para que obviamente se me entienda que este plano es mucho más brillante y se me va para atrás. Entonces empecé a agarrar toda esta esquina, ni siquiera fue necesario para acá, que creo que sí lo necesito. Entonces vamos a regresar y vamos a darle como continuidad a los ashurados. Y en ese momento se dan cuenta cómo empecé a hacer estas dobles aristas. Tengo un plano principal mucho más brillante, igual nada más contrastarlo ligeramente con la parte de atrás. Pues sí, con alguna mugre, yo creo, algún elemento vertical, algún ashurado. Como poco a poco, no forzosamente llego hasta arriba, hasta abajo, perdón, de arriba hacia abajo. Y aquí lo que voy a hacer es desvanecerlo. Es decir, que no llega hasta la parte. Es simplemente que me ayude a hacer contrastes. Y como pueden ver en este caso, no abusé de los bordes picapiedra, al contrario, lo intenso son manchas.
¿En dónde? En las penumbras, en las sombras, en los escalones, en los barandales, en ventanas, y todas mis esquinas están siendo muy delgadas. Estoy trabajando con una intensidad mucho más clara de lo que regularmente pude haber hecho la sesión pasada. La sesión pasada sí tengo que reconocer lo que lo hice muy oscuro y muy abusado del borde picapiedra. Se dan cuenta que tiene muy rebuscado todo el borde. Y en este caso es todo lo contrario, es exageradamente delgadito todo el borde. ¿Por qué? Porque la vez pasada, por estar platicando y explicando, caí en ese error. Y me puse como meta para esta semana que no caer en ese mismo error. Aquí necesito algún contraste para diferenciar lo de atrás con lo de adelante. Listo. ¿Y qué voy a hacer? De este lado voy a hacer algo muy similar a esto, solo que de alguna forma tiene diferente tipo de vegetación. En este caso tiene un tronco, tiene un pino, entonces como pueden ver, vamos a hacer nada más una estructura donde empezamos, digamos, empecé con una sola línea y la fui batiendo con zigzag, 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 y en automático, listo. Lo logré hacer que, vamos a convergerlo acá, listo. Y en automático este volumen y este volumen solitos se vienen para adelante. Voy a empezar a hacer lo mismo acá. Nada más que voy a procurar hacerlos más chiquitos para que se me entienda que en automático son vegetaciones que están a una profundidad mucho más atrás. Como simplemente con el hecho de estar bordeando las cosas, en automático se me vienen para adelante y voy haciendo claroscuros. Voy a hacerlo un poquito de cabeza, tengo que trabajarlo de cabeza porque ya está todo resuelto, pero quiero mantener, aquí hay un tronco simpático, que son así. Trae esto lo hago claro, ok, esto viene oscuro, perfecto, ok. Entonces, espero de cabeza no equivocarme y lo que voy a hacer es eso, tal cual. La ventaja de este lado es que es mucho más oscuro y me permite hacer otro tipo de cosas. Lo que voy a hacer es ir haciendo como arcos y se dan cuenta que en el momento en que termino y empiezo a darle diferentes contrastes a las cosas, en ese momento pareciera que es una hierba, es un arbusto. Vean que no me costó nada de trabajo, nada más lo empecé a hacer. Como voy saturando, voy manchando, voy haciendo cosas. En ocasiones desplanto algunas rayas y procuro que esas rayas se mantengan y se contrasten para ir simulando que son como arbustos de otro calado, de mayor tamaño. Aquí ya le estoy empezando a regar. ¿Por qué? Porque estoy empezando a abordar y abarcar parte del acceso. Entonces, bueno, ni modo, ya hasta ahí se queda. No voy a exagerar más porque ya de por sí empecé a regarla por estar explicando. Y lo que voy a hacer es diferentes planos. Entonces, a medida que son más delanteros, tienen más detalles. Entonces, pero a medida que se van haciendo para atrás, lo que voy a hacer es hacerlos más escuetos, con menos detalles, más brumosos. Y más brumoso implica que los grises no tienen tanta raya, sino que son más manchas. Aquí vamos a darle. Vamos a tener que retocar el tronco un poco. Aquí también. Aquí. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer para hacerlo brumoso? Son grises y aparte sin mucha definición, sin mucha forma. Entonces, para eso lo que voy a optar es casualmente ir haciendo capas y capas, lo que regularmente les pido que no hagan. No me hagas 25 capas, no, ahora sí lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que las capas en conjunto, que son muchos grises, me den sensaciones de que son partes de atrás, pero no tiene definición alguna, sino son simple capas y capas y capas. Eso es lo que se trata de hacer. ¿Para qué? Para ir definiendo lo de atrás con todo lo delante. Y como pueden ver, pues creo que ya quedó. No necesita más allá de eso. ¿Ok?
¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer, algo que deseen que les explique por qué lo abordé así, por qué lo ataqué de esa forma? ¿Nadie? ¿Alguien, por favor, conteste? ¿Alguien? Por favor. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. Seguros. Me desquicia mucho que no tengan dudas. O sea, eso es lo que más me desquicia. Pero bueno, como se los dije, esto es complicado. ¿En qué sentido? En el hecho de que yo me encuentro solo y tengo que atacarlo. Yo sí tengo una Entonces, dudita, pero... a ver, perdón. dime. Pero es de los ejercicios que acabamos de entregar. Pero De los bueno, que no acabas sé de si... entregar. Sí, dime. A ver, Sí, comparte la nada pantalla. más. A ver. Déjame buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya los encontré. Ahí va. Ajá. Es de este primero. Lo que pasa es que como está... perdón. Es que mi hermano está en clase. Sí, no te preocupes. Como está... bueno, las piezas que están tiradas, Sí. como que no me quedaron muy bien porque algunas están como un poco en diagonal y como que no las supe representar bien. O sea, como que ahí se me hizo un poco más difícil. No sé qué tip nos podrías dar. Es práctica y error también. No te preocupes. Mira. Déjame. Poner la misma imagen en alto, en grande, para tener en mi pantalla. Ok, ya lo encontré. A ver, entonces no seas malito, voy ya. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla para yo poder sincronizar mi cel? Ok, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Ah, perfecto, gracias. Les pregunto porque en ocasiones no sé si me escuchan o no, entonces más vale que me confirmen porque si no la grabación no queda. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Ok, mira, yo lo que pensaría que debemos de hacer es lo siguiente. Te das cuenta que siempre tiene un eje. Todo lo que tú dibujas, las piezas que tú dibujas, tienen un eje. ¿Por qué? Porque en ese eje lo que está haciendo es tratar de centrar dónde están las diferentes cinturas que tiene la pieza. Entonces, por ejemplo, el pelo que está junto a la reina, parte de hasta para la esfera, es mucho más sencillo ubicar dónde está el eje, ¿no? Posteriormente, empieza a hacer un recuadro, cómo sale, y procuramos ser simétricos. Entonces, lo que ocurre de un lado ocurre del otro, a nivel trazo, y sobre todo empieza a esculpir una serie de curvas. Entonces, procuremos que sean simétricas. Para eso son los ejes. Y poco a poco lo que va haciendo es decir, ok, ya tengo esto, entonces ahora sí, doy alto contraste, empiezo a ashurar, empiezo a generar bordes, blanco con blanca sí necesita un borde, pero blanco con gris no necesita borde. Como la esfera empieza a darle algunos toques,
de brillo o algunos toques de oscuridad y empezamos a resolver. Ahora, ¿qué pasa con otras piezas o con la que dices, las que mencionas que está fugada, la que está inclinada? Ok. A grosso modo nos ocurre lo mismo. Creo que ahorita ya no me están quedando las proporciones, pero bueno, ya estoy inventando cosas. ¿Qué ocurre? Bueno, que al momento de yo tener la otra pieza, como tú bien mencionas, que está así su eje, lo que nos está diciendo es, ojo, tú lo que debes de hacer es tener tus cuadrantes y empezar a sacar las piezas en base a ese eje, a sus diferentes, sobre el mismo eje, en sus diferentes cinturas. Esto viene más o menos así. Y esto viene más o menos así. Y posteriormente aquí tiene otro más y el cuerpo y posteriormente empieza a tener algunas otras cinturas y poco a poco empezamos a tener y terminamos con una esfera arriba. Entonces, si te das cuenta, el eje me sirve para ir haciendo todo eso, pero poco a poco lo que voy a hacer es, si necesitas parar tu máquina y hacer freno de mano, empiezas haciendo esto, geometrizando la curva. Posteriormente la copias y generas otra vez la curva. Posteriormente necesitas hacer otra porque en este momento cambió de proporciones. La curva quedó así. Todo esto, poco a poco, lo vamos a ir perfilando y perfeccionando, dando calidades, hasta que generemos nuestras dobles líneas, empecemos a hacer nuestros pretrazos y vamos uniendo la geometría. Posteriormente, aquí vuelve a haber otra cintura y vamos a decir que viene siendo este elemento. Y casualmente aquí a lo mejor sí me la aventuro a hacer así y esta me la aventuro a hacer así. Y casualmente empiezo a generar otra más, otra cintura más. Entonces aquí vamos esculpiendo mis piezas y rematamos con, si tú quieres, una esfera. Que también para la esfera podemos hacerlo. ¿Para qué? Para que no se me desfase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué cómo era el Mickey? Que tú tienes el óvalo y empiezas a estructurar horizontal y verticalmente dónde va la posición de la nariz, dónde va la posición de un ojo, dónde va la posición de otro ojo. ¿Por qué? Bueno, pues esto es fácil, porque en ocasiones yo esto necesito empezarlo a... Aquí está, perfecto. Entonces, esto voy empezando a perfilar y dar volúmenes. Empiezo a dar un ojo, empiezo a coger la sombra, empiezo a obtener dónde va en equidistancia una oreja, por ahí, por aquí, la otra va a ir por acá, cómo voy perfilando mis bordes, cómo voy obteniendo las propias figuras y cómo lo voy haciendo. Al ser curvas, esto se complica. No salen de forma natural, sino tengo que empezarlas a esculpir. Y ese hecho de esculpir, lo que necesita son retrasos y pretrazos para poco a poco empezarlo a hacer. ¿Sí? Entonces, no te preocupes, esto necesito perfilados. Esos perfiles poco a poco los voy haciendo y los voy obteniendo. No te preocupes. Esto se trata de eso. Como son piezas sueltas o son trazos sueltos y orgánicos, lo que va a pasar es eso. No es como una línea. Una línea, pues sabes que está afectada por la perspectiva, pero en este caso la perspectiva no forzosamente está dada por ese mismo, aquí el trazo, entonces aquí me equivoqué, la nariz viene por acá. Ups. Esto viene algo así y de alguna forma ya se me desproporciona, ¿por qué no? Y como pueden darse cuenta, empiezo a generar por lo menos algunas referencias y poco a poco empiezo a darle la geometrización adecuada, las proporciones correctas.
pero esa en base a un pretrazo. Y ese pretrazo, ¿quién me lo dio? El centro de la cara. Y pues poco a poco lo empiezo a hacer de esa forma. ¿Y qué es lo que era la pieza del ajedrez? Era lo mismo, pero sobre un eje. Y sobre ese eje íbamos a generar lo demás. En este caso, el rostro está partiendo de la geometrización y al encontrar los centros de los ejes. En este caso, tenemos un eje tirado y el otro eje, ¿cómo viene? El otro eje viene en posición en diagonal, pero esto afecta la diagonal en todas sus partes. Entonces, sobre todas sus partes vamos a generar envolventes para generar sus diferentes cinturas y poder decir que esto hace y encontrar cada una de las componentes nivel por nivel del objeto. Los más sencillos son los que obviamente están en vertical o están en fachada. Los que están en perspectiva costaban más trabajo, sí, pero la idea era resolverlo de esta forma. Y solito el dibujo más o menos te mostraba cómo irlo haciendo. Como puedes verlo, aquí nos estaba dando los pretrazos. Y tampoco no se metió en mucho rollo, porque si te das cuenta, generó como un envolvente, pero lo empezó a saturar de negros para que los blancos fueran los que llamaran la atención. Y en este momento no me importa mucho la pieza porque está batida con tanto ashurado. Esta de aquí sí tiene un desarrollo mucho más complicado, pero alcanzas a ver cómo tiene los pretrazos. De una cintura, dos cinturas, y cómo une esta cintura con esta cintura. Y aquí hay otra cintura, y aquí hay otra cintura, y otra cintura, y otra cintura, y hasta llegar a la corona de la pieza, que también tiene otra cintura. ¿Ok? Entonces, de esto se trata, de ir haciendo predimensionamientos. En este caso, ¿qué ocurría? Que teníamos lo mismo que yo hice aquí, solamente que aquí fueron cuadrados, envolventes para ubicar y ejes para administrar y generar las subpartes del gran conjunto, nada más que aquí son cuadrados y las piezas de ajedrez pues eran orgánicas. Eso fue lo que pasó, por eso te costó tanto trabajo. ¿Por qué? Porque tenías que volver a meter freno de mano, empezar desde cero y racionalizar lo que estabas haciendo. Esto es paciencia. Y a lo mejor lo que te falta un poco de paciencia también, mi querido Matías. Dale, gracias. ¿Va? Ok. Esto es práctica error. No les va a salir a la primera, pues no, no es forzoso, no son. O sea, si fueran virtuosos, ya se hubieran dado cuenta. Obviamente aquí esto es talento. Acordémonos que hay dos tipos de talento, que es el natural y el forjado. Pareciera que el mío es natural. No, no es natural, es forjado. Y por ser forjado, es explicar por qué salen las cosas. Por eso se dan cuenta que en las explicaciones como si yo estuviera pensando qué tengo que hacer, nada más que lo estoy expresando verbalmente. Pero mi cerebro, así como mi cerebro, cuando yo dibujo, lo que estoy haciendo es pensando qué hacer. Nada más que ahorita se los estoy explicando y se los estoy haciendo en el lenguaje verbal. ¿Qué es lo que ocurre? Que personas que son de desarrollo natural, de talento natural, esto lo hacen en 3 patadas y no lo racionalizan. ¿Cómo lo hiciste? Pues lo hice, fue talento generado. ¿Cuántas personas tienen talento generado? 1 de cada 100. Y el resto somos talento forjado, que nos cuesta más trabajo, sí, pero a la vez no nos impide que nos quedemos en esa parte, sino realmente lo podemos continuar. ¿Ok? Dudas, jóvenes ilustres, que nadie dice nada. Bueno, entonces, si ya no tienen dudas y si no hay comentarios alguno, espero que con esta guía, por lo menos les quede de mucho mejor nivel y no se les complique tanto la existencia. ¿Qué más? Bueno, los demás ejercicios son como de este nivel, son ya mucho más complicados, mucho más contundentes. ¿Por qué? Porque obviamente vamos evolucionando. Los primeros eran sencillos, eran geometrías simples y sencillas. Aquí la geometría pareciera que es un poco más compleja. No es sencilla, es nada más saberlo racionalizar. Lo que sí es más complicado es la ambientación.
simplemente por este lado, y simplemente por este lado. Más aparte, estas zonas de aquí son las complicadas, pero de ahí en fuera, los demás están al mismo nivel de este. ¿Por qué los hago complicados? Porque van ustedes madurando, y a medida que maduran, en ese momento, tienen mayor posibilidad de hacer más cosas, y poco a poco vamos llegando al cambio de instrumento, que va a ser la tinta. ¿Ok? Y también vamos a cambiar a algo. Yo les voy a dar fotos y ustedes me van a reinterpretar el objeto convirtiéndolo a lápiz. Me parece que quedan 2 o 3 clases todavía de este esquema de dibujos y el resto simplemente van a ser fotos, 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 fotos de objetos reales. Y ustedes determinan su composición y su abstracción. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, pues terminamos la grabación, terminamos la clase, les subo la siguiente actividad en un ratitito, la libero, y pues estamos en contacto ya sea por mensaje del Classroom o por correo electrónico si tienen alguna duda o algún comentario. Ok, profe, Entonces, muchas si no lo hay, gracias. pues acabamos, ¿vale? Cuídense mucho. Gracias.